buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Lizeth Valentina Rodríguez Campos. Soy estudiante de sexto semestre de Psicología de la Universidad Fundes del Espinal Tolima. El día de hoy vengo a explicarles o enseñarles la entrevista y el tipo de preguntas que se deben realizar en esta, cómo debemos, la manera adecuada de escuchar y la manera de observar. Bueno, el arte de preguntar, ¿qué es? Dentro de la entrevista, las preguntas tienen como fin primordial traducir los objetivos específicos del entrevistador en una comunicación positiva con el entrevistado, de manera que se obtenga información que realmente deseamos obtener. Por lo tanto, las preguntas podrán ser planteadas siempre y cuando tengan presentes los objetivos que persiguen en la entrevista. Hay dos tipos de preguntas, las cuales son abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas son todas aquellas preguntas que se pueden responder con pocas palabras. Incluso, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de veces las respuestas no van más allá de un sí o un no. Ese tipo de preguntas tienden a limitar la conversación tan severamente que su uso principal sea en los procesos de interrogatorio. Y después de eso tenemos las preguntas cerradas. Son aquellas preguntas que se requieren de bastantes palabras para poder ser contestadas en forma adecuada. Resultan sumamente eficaces para adquirir información suplementaria, pues con ellas se suelen empezar las conversaciones y además permiten mantenerla hasta el momento en que así lo desee el entrevistador o hasta que haya satisfecho sus objetivos. Las preguntas cerradas pueden clasificarse según su propósito en tres clases diferentes. Tenemos de identificación, son aquellas preguntas a través de las cuales se busca saber quién, cuándo, dónde, cuándo o cuáles. Bueno, un ejemplo sería: ¿en dónde vive usted? ¿Quién fue su jefe inmediato? ¿O cuántos años hace eso? En las preguntas de selección, quiere decir que con este tipo de preguntas se le pide al sujeto que elija entre una o más alternativas que se le presentan. Por ejemplo, ¿quisiera usted integrarse al área de ventas o las relaciones públicas? Y tenemos las preguntas definitivas. Son mejor conocidas como preguntas de sí o no porque pueden ser contestadas satisfactoriamente con un sí o un no, aunque también pueden aceptarse respuestas menos definidas que implican un mínimo grado de duda, como por ejemplo: creo que sí, más bien no, puede ser que sí o quién sabe. Un ejemplo de este tipo de preguntas sería: ¿está tomando algún curso en la tarde? ¿Le gusta vivir en Colombia? En el marco de las preguntas abiertas existe una gran variedad de clases. Tenemos la de clarificación, son estas preguntas que se usan esencialmente cuando la respuesta le resulta dudosa al entrevistador. Por ejemplo, entonces, ¿puedo entender que usted fue el mejor empleado de la compañía? ¿Cómo llegó a lograrlo? Eso sería un ejemplo muy claro. Tenemos el de prueba. Es una variación del tipo anterior, pero en este caso el objetivo es ahondar todavía más en las respuestas del entrevistado, llegar al fondo de las actitudes y motivaciones que se obtengan o que se ocultan detrás de la respuesta. Tenemos las surgentes, son todas aquellas preguntas que, como su nombre lo indica, sugiriendo una respuesta, la cual por lo general es un sí o un no, según el caso. Esto hace que se confundan a veces con preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿a usted no le gusta beber, verdad? ¿A usted no le gusta trabajar tiempo extra, verdad?
Este tipo de preguntas resultan de respuestas tan obvias que por lo general se evita. Su empleo únicamente se recomienda en situaciones de conflicto. Por último tenemos las proyectivas. Como su nombre lo indica, son aquellas preguntas cuyas respuestas siempre llevan implícita la proyección de la íntima forma de pensar o sentir del entrevistado. Estas preguntas permiten adquirir información deseada sin que el entrevistado se sienta comprometido o responsable ante una cierta situación. Después tenemos las observaciones para un manejo efectivo en el arte de preguntar. ¿Qué es? Ese es un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el problema todos los enfoques que sean posibles y así abrir las perspectivas que tenemos del problema de nuevos usos, aplicaciones o posibilidades de un producto o un servicio. Bueno, está el nivel de información. Dentro de cualquier entrevista, las preguntas se deben elaborar de tal forma que sea adecuada al nivel de información del entrevistado. Tenemos la guía y control. Es realmente importante para el entrevistador el tener elaborada previamente a la entrevista una guía de preguntas que le sirven como control del desarrollo de la entrevista, la cual estará determinada por su conocimiento del tipo de candidato que va a entrevistar, así como por la preparación profesional que éste posea. Tenemos la suposición de la aceptación. Resulta evidente que hay una gran diferencia entre las preguntas que se expresan en una disputa. El entrevistador debe evitar el caer en disculparse con el entrevistado por hacerle ciertas preguntas. Bueno, la utilización de preguntas directas. Ya se mencionó anteriormente que una pregunta abierta provoca una respuesta más efectiva. Muchas situaciones en las que va que una pregunta cerrada. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que es necesario el planeamiento de preguntas directas. Resulta de gran utilidad para lograr los objetivos de la entrevista, sobre todo en aquellos casos en los que se desea determinar información específica y de gran importancia, como por ejemplo, la estabilidad económica, social del entrevistado. Bueno, las preguntas directas coinciden en el contenido de la pregunta con el objeto de interés del investigador. Un ejemplo de pregunta directa sería: ¿le agrada a usted la profesión de maestro? Bueno, ¿qué debe tener presente el entrevistador en el momento de preparar su guía? La información adquirida bajo tensión tiende a ser menos fidedigna o cierta que la información dada voluntariamente y espontáneamente. Las preguntas deben ser variadas de manera que no parezcan repetitivas. Las mejores preguntas son las que surgen espontáneamente durante la conversación, aunque el entrevistador controle la entrevista por medio de preguntas y comentarios. El entrevistado debe ser el que tenga mayor participación de la conversación. El arte de escuchar. ¿Qué es? El saber escuchar es uno de los requisitos básicos e imprescindibles para que el proceso de la comunicación se pueda llevar a cabo de una manera eficaz y satisfactoria. Aquella persona que sabe oír y escuchar es una gran ayuda para que las personas que habla puede transmitir su mensaje de una manera casi total. Bueno, ¿qué es oír? Es un fenómeno físico que consiste en percibir con el oído los sonidos. ¿Qué es escuchar? Aplicar el oído para oír, prestar atención a lo que se oye. El poder escuchar eficientemente ayuda al entrevistador a obtener información
que no lograría conocer a través de otros medios, en su contexto original, con las expresiones emocionales, tono de voz y expresiones faciales con las que se expresa una idea. ¿Qué habilidades se deben tener para escuchar eficazmente? Es importante la atención. El entrevistador debe mostrar su interés hacia lo que el entrevistador está diciendo. Al no ver interés ni atención, el entrevistado se puede desanimar y decepcionar y no transmitirá la información que se necesita. La percepción es el proceso en el cual organizamos e internalizamos lo del exterior. En el momento de la entrevista, para relacionarlo con el objetivo que se desea alcanzar. La retención consiste en tener presente cada acto hecho o dicho durante la entrevista y recordarlos para evaluarlos si es necesario. Es muy necesario manejar un método de abreviación de notas para el momento de la entrevista que sea entendible para el entrevistador después y que éste a la vez no afecte ni corte la interacción en la entrevista. La concentración es algo muy importante, es tener una alta concentración en el momento de que el entrevistado esté expresándose y para esto se debe hacer uso de la atención y la percepción para lograr un entendimiento y buen procesamiento de la información que se está recibiendo. ¿Qué obstáculos nos impiden escuchar eficazmente? La intolerancia. Una persona intolerante le es difícil concentrarse en lo que el entrevistado diga, ya que su atención estará dirigida solamente a buscar argumentos para criticar su apariencia, forma de vestir, modales, vocabulario, entre otras cosas. La impulsividad. Falta de control de los impulsos en el entrevistador ante lo que está diciendo. Lo ideal es que el entrevistador tenga la capacidad de esperar calmadamente que el entrevistado termine de hablar. La anticipación. El entrevistador considera que con solo unas palabras que el entrevistado dice, el entrevistador ya sabe cuál será la totalidad de su respuesta y que ésta será la misma. La indolencia. Para escuchar se requiere un gran esfuerzo mental. Cuando el tema de la entrevista es difícil o pensado, la inclinación natural del entrevistador es aburrirse o cambiar el tema hacia algo más interesante para él mismo. Y por último tenemos la sugestibilidad. Para mantener la objetividad, el entrevistador debe evitar sugestionarse o predisponerse con términos emocionales o ambiguos, presentando lo mismo constantemente con el fin de aclarar estos términos. El arte de observar. ¿Qué es? Ya que la comunicación no verbal complementa y amplía e incluso pueden desplazar a la palabra hablada, resulta sumamente importante que el entrevistador conozca y adquiera un manejo adecuado de la misma. Cuando el entrevistador planifica la situación de entrevista, no es necesario que tome en cuenta de que su actuación dependerá en gran medida el curso de los acontecimientos que quiera generar. Bien sabemos que la observación de la actuación del entrevistado matizará la actuación del entrevistador, pues la flexibilidad del entrevistador para acomodarse a cualquier tipo de entrevista es básica para obtener los mejores resultados del encuentro. Bueno, el entrevistado debe valerse de todos los recursos para transmitir lo que desea, ya que sabe que tanto en la transmisión de su mensaje como la aceptación de los mensajes del sujeto existen otras dimensiones observables aparte del mensaje meramente verbal. Cada inflexión de voz, el uso de las manos, del silencio y todos los movimientos son de gran utilidad. Bueno, el enfoque
en el análisis de la comunicación no verbal. Tiene 3 enfoques. El análisis del control personal, nivel consciente. El análisis de los códigos gesticulares en tanto ademanes significativos que se generan en el seno de la sociedad, nivel semiconsciente. El análisis de los llamados actos reflejos en tanto reacciones fisiológicas del cuerpo ante estímulos emocionales, nivel inconsciente. Estos 3 conjuntos están dados en un contexto dinámico que está determinado por los signos específicos de las cosas, los signos del silencio y por lo que se ha venido nombrando el guión interno de los actores que se concurren al escenario de la comunicación. Las 3 categorías del comportamiento observable durante la entrevista, según Charles Nowen, el lenguaje y los conceptos utilizados, el rostro, las manos y los desplazamientos del cuerpo. El lenguaje, en vocabulario empleado por el entrevistado debe ser analizado, pues nos permitirá obtener información sobre su personalidad, ya que el lenguaje es una convención social. El vocabulario define en gran medida el medio social y cultural del entrevistado. Es importante no separar el vocabulario de su contexto, sino analizarlo en relación a la sintaxis, elocución y la pronunciación. Los cambios de elocución y ritmo durante la entrevista son sintomáticos para un buen entrevistador. Como sabemos, la voz conjuga el matiz, volumen, timbre y tono, la inflexión, intensidad e intencionalidad. El volumen generalmente es una característica impuesta por el medio en el que se desenvuelve el sujeto. En la intencionalidad, definida como la carga racional o emotiva que se deja sentir a nuestro interlocutor. Es susceptible de diversas interpretaciones. De ahí la observación de todos los rasgos mencionados nos permiten hacer un juicio serio. Bueno, seguimos con el rostro. Es conveniente anotar algunas de las características expresivas del sujeto. Es peligroso creer que en base a la observación de los rasgos del rostro se pueden llegar a precisar los comportamientos a que obedece. Las expresiones faciales poseen significados aceptados. De ahí se puede dar una significación más o menos precisa a cada expresión que represente el sujeto. Las manos y los desplazamientos del cuerpo. El movimiento de las manos es un medio de refuerzo en la emisión de mensajes verbales. Son capaces de manifestar el estado anímico de su poseedor. Aparte de las manos, el sujeto en el proceso de la entrevista mueve la cabeza, el cuerpo y las piernas. Atendiendo a su postura, se puede saber si la situación le provoca enojo, placer, angustia, rechazo o ansiedad, entre otras. Un estado de ánimo tenso se manifiesta con las manos al mantenerlas fuertemente enlazadas. Es signo de inseguridad e indecisión. Si el entrevistado se encuentra emocionado, puede notarse en sus manos y en su cuerpo leves crispaciones o temblores que deben analizarse y tomarse en cuenta dentro del contexto en el que se ha dado. Un gesto demuestra impaciencia y que es fácil detectar es aquel que se da cuando una pierna descansa sobre la otra. Los gestos que pone en contacto las manos con la cara son múltiples. Van desde el poner las manos sobre la boca, el hablar, hasta aquellos que notan aburrimiento. Bueno, espero el video les haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.